Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tema 4 del taller de microenseñanza. El tema es variación de estímulo. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido la oportunidad de revisar sus clases pasadas y que al igual que pues, las clases pasadas, en esta charla, en esta clase, pues tengamos la oportunidad de realizar correctamente nuestras anotaciones. Si es que yo te invito a que tengas ahí tu cuaderno, lápiz, pluma, papel, marcadores, lo que necesites para poder desarrollar el tema junto con un servidor y que no nos perdamos. El tema 4, variación de estímulo. Tenemos algunos subtemas, los vemos aquí en la diapositiva. Cambio de canales sensoriales, formulación de preguntas, preguntas de enseñanza, preguntas de prueba, preguntas generales, preguntas de rebote, preguntas de ampliación, reforzamiento, refuerzos y castigo. Así es que sin darle más detalles, vámonos con la siguiente diapositiva. Ojo a la imagen. Ojo, muchísimo ojo a la imagen. Podemos ver aquí en la imagen un ojito, literalmente, la nariz, el oído, la vista, el olfato. ¿Qué será la variación de estímulos? Pues vámonos a la siguiente diapositiva y es lo siguiente. Podemos ver en la imagen del lado derecho una adolescente que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante peculiar. ¿Cómo se define la variación del estímulo? Pues es la habilidad de variar los estímulos, así tal cual. Buscamos con variar los estímulos que tenemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de retener de una mejor forma la atención en los estudiantes dentro del salón de clase. Con ello podemos favorecer el aprendizaje. ¿De qué manera? Pues a través de esta habilidad, hacer el uso de los estímulos que tenemos y de la manera en que los expresamos a través de técnicas verbales, de no verbales, todo esto para que en la presentación de la clase, en un momento yo esté aquí y de repente, pues podamos hacer el cambio de este lado, ¿no? Así es como podemos estar cambiando el estímulo para que tengamos una plena atención. Por ¿De qué formas, mejor dicho, de qué formas podemos recibir el estímulo? A través de nuestros sentidos. Tenemos los 5 básicos, los que conocemos como el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, y a través de esos canales de estimulación sensorial, por el nombre como tal lo explica, pues a través de los sentidos, a través de estos canales pues podemos recibir cualquier tipo de estímulos, ya sea visuales, auditivos y sobre todo kinestésicos, que son de los que estamos hablando. También la variación del estímulo es una habilidad docente. ¿A qué me refiero? El docente debe de ser capaz de utilizar las técnicas tanto verbales como no verbales para variar el clima de la clase. De esta manera, pues podemos captar la atención de cada uno de nuestros estudiantes y podemos ir y venir a través de ambos, ¿no? La atención del grupo pues está a la orden del docente. Variación de estímulos. ¿Cómo podemos variar nuestros estímulos? Ojo aquí a la imagen, porque ahorita vamos a revisar, al término de este video, vamos a revisar este video que ha sido tan explicativo, por llamarlo de alguna forma, y vamos a darnos cuenta cómo utilizar todos estos recursos, ¿no? Variación de estímulos. Tenemos diferentes formas de variar los estímulos y la primera de ellas es por medio de una técnica verbal, es decir, por el uso de la voz, y la otra es por medio de una técnica no verbal. Ahorita vamos a explicar las dos. Vámonos con la primera forma de variar el estímulo a través de una técnica verbal. El enfoque. ¿Qué es el enfoque? Bueno, pues frecuentemente durante las clases, pues deseamos llevar la atención de cada uno de nuestros alumnos al objeto de conocimiento. Si es que vamos a hablar de celulares, necesito todo el foco de atención aquí. Aquí necesito el foco de atención. ¿Qué voy a hacer? Enfocar. ¿Cómo? A través de una técnica verbal. Por ejemplo, si vemos del lado derecho, aquí en el pizarrón, vamos a encontrar que la palabra peligro está marcada de color rojo. Muy bien, y estamos cambiando el enfoque, ¿no? El estímulo se está yendo hacia el objeto de conocimiento. Por ejemplo, vean el dibujo en la página 71. Escuchen atentamente esto. Esta característica de la técnica verbal del enfoque, pues no es otra cosa más que llevar la atención a un punto en particular, ¿no? Hacia el material específico que hemos
denominado para su estudio, por ejemplo, el celular, la palabra peligro y así, ¿no? También tenemos estilos de interacción a través de las técnicas verbales. ¿Cuáles son los estilos de interacción? Aquí los tenemos, son 4, es instructor con el grupo. ¿En qué consiste el estilo de interacción? Bueno, a veces el monólogo del maestro de muy bien, y hoy vamos a ver los vegetales. Los vegetales son y pasamos de clase, ¿no? Y hoy vamos a ver las verduras. Las verduras, bueno, eso puede, el estilo de interacción que tenemos los docentes con frente al grupo puede resultar de una forma aburrida, perdón. Entonces, en este sentido, el estilo de interacción del instructor con el grupo se refiere a cuando el instructor expone su clase o dirige una pregunta a todo el grupo sin concentrarse en un estudiante en particular. Por ejemplo, dudas, ¿a alguien le queda claro? ¿A alguien no le queda claro? Y de esa manera estamos interactuando. Recibimos la información, pero no estamos dando por hecho que ya todos la conocen. Otra de las formas en que podemos interactuar es instructor participante, y esto no es otra cosa más que definirnos, ¿no? El instructor expone su clase, dirige un comentario y dice, por ejemplo, Raulito, ¿tú qué opinas de este tema? Ya es en específico y ya le estamos preguntando específicamente a Raúl qué es lo que opina del tema con respecto a qué, a lo que en ese momento esté captando, ¿no? A través del estímulo y de sus sentidos. Otro de los estilos de interacción es participante-instructor. Aquí, pues se puede motivar a los participantes a que pregunten, ¿no? Así como de vengativa. A ver, ¿ya dudas con el tema? No, a ver, pregúntame, Carlitos. Pregúntame qué es tal cosa. O pregúntame lo que tú quieras. Órale, pues te voy a dar chance. Si es que el alumno tiene duda o el participante tiene duda, pues aquí no es donde donde le vamos a dar la apertura a que todas las dudas que le hayan surgido sean aclaradas, ¿no? Que nos realice correctamente una pregunta. La otra forma de variar el estímulo a través de una técnica verbal es la forma participante, es decir, Juanito le pregunta a Pedrito, ¿entendiste? Sí, a ver, nos vamos a reunir en parejas y entre los dos vamos a realizar la dinámica siguiente. Vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué acabo de entender del tema? Raúl, características físicas de la marcha motriz. Carlitos, características no físicas. Vamos a interactuar, ¿no? Y en ese momento la atención ya se vuelve cada vez, pues, más intensa, ¿no? Porque ya estamos fomentando la participación y ya estamos fomentando que la atención, la concentración, pues estén ahí a la orden del día. Así es que vámonos con la siguiente variante, valga la redundancia, de los estímulos. El segundo es la variación de estímulo por una técnica no verbal. Esto puede ser en desplazamientos, en gesticulaciones, en enfoques. Y la última, ya la vimos, en pausas y silencios, ¿no? De esta manera podemos concentrar mejor la información y así de esta forma pues vamos a describir a cada uno de ellos. Variación del estímulo por medio de una técnica no verbal a través del desplazamiento. El paso entre las filas. Por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo. Yo me muevo, yo me sigo moviendo a lo largo del salón de clases, ¿no? Puedo ir de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, así pues evitamos, ¿no? Que el docente siempre esté delante del pizarrón o que esté de espaldas escribiendo y que estemos hablando y hablando y hablando y el alumno, ¿no? No esté ahí como de, híjole, ya me aburrí, sino que tengamos una variación en los desplazamientos. A través de gesticulaciones podemos revelar la verdad o podemos generar duda. Estamos dando el tema de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en el apartado 3 dice, y gesticulamos, ¿no? Hacemos contacto visual con uno de nuestros alumnos, lo miramos a los ojos y a través del gesto de, cuéntame más, dime más, podemos tener una mejora
en la captación de la atención de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hacer, dice, y ahí en ese momento los alumnos ya los tenemos a la mano, ¿no? Para poder continuar con este proceso de la pregunta, ¿no? El enfoque, si hace ratito hablamos de que el enfoque lo hacíamos a través de la voz, ahora el enfoque lo vamos a hacer a través de nuestro cuerpo, ¿no? De una técnica no verbal, es decir, por ejemplo, allá afuera, volten a ver todos allá afuera, a ese árbol verde que está del lado izquierdo, ahí, este que estoy señalando con mi dedo derecho, ahí lo tenemos. O de este lado tenemos un contacto y hoy estamos viendo tipos de electricidad, aquí está, es cuadrado, ojo, su atención, tiene dos conexiones, un apagador y un conector, y ya tenemos la tensión, ¿no? Otra de las formas son las pausas. Por ejemplo, alto ahí, pongan atención, ojo, esto es importante, no se lo pierdan, generar un silencio, ¿no? También generar un silencio es parte de, porque estamos propiciando que a través de la generación de un silencio, pues podamos partir a ciertas premisas. Ejemplo, ¿no? Estamos a la mitad de una discusión y decimos, a ver, silencio, 2 minutos para pensar. Listo, 2 minutos fue mucho y estamos fomentando, ¿no? Que esa parte de del silencio nos ayude a generar una mejor técnica. Ahora, visto todo lo anterior, la variación de estímulos puede ser mixta, puede ser compuesta. Es decir, podemos utilizar una técnica verbal como es la del enfoque a través de la voz. En este contacto, ojo, quiero que vean este contacto que tengo atrás de mí y además gesticular, ¿no? Tengo este contacto que está atrás de mí. Ojo, a ver, usted que me está viendo, contacto directo, quiero que ponga atención aquí. Ya llevamos el enfoque. Ya lo hicimos un estilo de interacción instructor con el grupo. En este caso, pues no estamos todos conectados, pero pues sí podemos tener esta parte, ¿no? De la interacción. Podemos fomentar la participación. Lanzo una pregunta y a través del silencio obtengo una respuesta, ¿no? De esta manera, pues la variación de estímulos puede ser a través de técnicas verbales, a través de técnicas no verbales, y yo los voy a dejar con la imagen aquí, quiero que la vean 3 segundos. 1, y seguimos utilizando esto, ¿no? 2 y 3, listo, vámonos con lo que sigue. ¿Cómo podemos cambiar de canales sensoriales? Es decir, ¿cómo puede ir de lo visual a lo auditivo, a lo kinestésico? Bueno, vamos a entender que los canales sensoriales son estos conjuntos de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Esto es fundamental para que dichos organismos puedan adaptarse a este medio. Por ejemplo, el cambio sensorial ayuda a los estudiantes a aumentar la atención cambiando sistemáticamente sus órganos receptores, es decir, que al cambiar el profesor la forma de comunicación primaria, ya sea oral, visual, el estudiante se ve forzado a mantenerse activo. Vamos a repasar las palabras clave y quiero que hagamos esto mismo, el cambio de canal sensorial. Se los acabo de hacer de manera auditiva y ahora vámonos. Palabras claves. Me voy para que sea más visual. Listo. Espero haber obtenido su atención de manera clara. Y pues ahora vámonos a esto, ¿no? Aquí, a lo que nos estamos moviendo, a lo que nos toca hacer. Y vámonos con la siguiente diapositiva. Le vamos a dar clic. Ahora, vámonos a lo interesante, a la formulación de preguntas. Desde la perspectiva del estudio pedagógico, la pregunta como tal tiene una enorme importancia dentro del aula. Ahorita vamos a revisar dos autores, por acá estoy, revisamos dos autores súper importantes en la historia de la pedagogía y vamos a ver por qué, ¿no? Y por qué en el aula trasciende la elaboración de preguntas. Esto pues es susceptible de ser aprendida o enseñada, es decir, la pregunta o aprendo a hacerla o aprendo a enseñarla. En sintonía con este requerimiento, los docentes en el aula podemos orientar a los alumnos a través de talleres, pues cómo realizar, ¿no? Este arte de preguntar, porque en la pedagogía es
es algo natural, es algo intrínseco, algo que cada pedagogo y sobre todo cada docente debemos de tener así latente, ¿no? ¿Es significativo que el alumnado aprenda a formular sus propias preguntas? Sí, y ahorita vamos a ver por qué. El educando puede elaborar preguntas a partir de la lectura de un texto, de la información que se presenta en la clase, de la elaboración o de la observación de una lámina, de los resultados de una experiencia, de asistir a una excursión, de hacer contacto con la naturaleza, de una visita a un centro de interés. A través de todos esos métodos, el educando puede realizar preguntas, ¿no? Para conocer más. El uso de la pregunta es sustancial porque propicia la reflexión. El planteamiento de problemas o hipótesis favorece en algunas acepciones pues la expresión oral o escrita. Para hacer preguntas debo de expresarme de manera oral y debo de saber qué tipo de palabras o qué palabras voy a elegir para formular correctamente una pregunta, ¿no? Además, todo esto de la formulación de preguntas propicia la comunicación entre estudiantes que sea de mejor forma, la atención y la creación de un ambiente favorable de aprendizaje. De esta forma, pues podemos entenderlo como un alumno, como un profesor, pues nos podemos referir a ver, ¿checaron el capítulo tal? ¿Se acuerdan del párrafo 2 de la sección tal? Bueno, el libro dice tal cosa. ¿Qué me puedes explicar tú? ¿No? Y la formulación de preguntas, pues nos puede enseñar a los alumnos a proponer un cuestionario sobre el texto, ¿no? Al docente a hacer preguntas que exijan no solamente la reflexión, sino que también saque deducciones y conjeturas a través de los procesos de memoria corto, a través de inducir al alumno a que realice una síntesis, etcétera, ¿no? De esa forma podemos realizarlo. Quiero que pongamos atención a dos conceptualizaciones sobre cómo hacer preguntas. La primera es de uno de los grandes pedagogos contemporáneos. De su lado derecho tienen ustedes al señor Paulo Freire y él dice, las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida. Ya tenemos a las preguntas como un proceso que nos van a llevar de inicio, desarrollo y fin. Y que este inicio, desarrollo y fin es cíclico, es decir, no tiene un final. Quiero que tengamos en cuenta esa definición del señor Paulo Freire, perdón, y nos vamos a ir a la formulación de preguntas desde un concepto histórico, ¿no? Sócrates, si alguno de ustedes sabe o si alguno de ustedes recuerda, Sócrates, el oficio que ejercía allá en la antigua Grecia su señora madre era partera. En aquel entonces la mayéutica era conocida, lo vemos aquí en la diapositiva, como la técnica de asistir en los partos. Sócrates retoma esta actividad de la mayéutica en la educación. El método aplicado por Sócrates es asistir en la obtención del conocimiento, ¿no? Es cuando el maestro hace que el alumno, por medio de las preguntas, descubra el conocimiento. Tenemos muy marcado en los niños, en la infancia, a los niños que siempre realizan preguntas de, oye mamá, ¿por qué esto? Ah, pues porque pasa esto. ¿Y por qué pasa eso? Ah, pues porque pasa lo otro. ¿Pero por qué pasa lo otro? Ah, pues porque es de color azul. Ay, ¿por qué es de color azul? Ah, pues porque así tiene que ser. Entonces, de esa forma, a través de la mayéutica, estamos asistiendo durante el proceso de conocimiento de un objeto, de una situación, de una persona, y estamos realizando pedagogía en su estado puro, ¿no? Así parte la pedagogía, así parte el conocimiento a través de la filosofía, a través de la formulación de preguntas. Entonces, imagínate la relevancia que tiene realizar preguntas durante este proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia que van a tener las preguntas a través de la variación del estímulo. Vamos a conocer algunos tópicos. Vámonos a la siguiente diapositiva. Pregunta docente, yo como pedagogo, ¿cómo puedo formular buenas preguntas? Ojo, pongan atención, tomamos nota de lo siguiente y es a partir de las características de las preguntas, obviamente. ¿Qué características deben de tener las preguntas? Bueno, deben de ser inteligentes,
deben de impactar, así tenemos mayor probabilidad de comprometer a los estudiantes en la búsqueda de respuesta. Vamos a hacer preguntas inteligentes del tipo, ¿tú qué opinas? Es una pregunta abierta, una pregunta inteligente. Usted, Patricio, ¿qué opina del proceso de enseñanza-aprendizaje? De esta manera obligamos al alumno a que nos hable a través de un lenguaje técnico. Podemos ver el desarrollo del lenguaje en su persona y cómo es que lo expresa, ¿no? ¿Qué otro tipo de preguntas, bueno, qué otro tipo de características? Pues pueden ser abiertas. De esta manera promovemos el diálogo, debate, la reflexión de los estudiantes. También de esta forma, pues deben de estar planteadas de acuerdo a un contexto de situación real, que es lo que veíamos, ¿no? En este ejemplo, yo realizo una pregunta para conocer el lenguaje técnico. A través de la complejidad, ya vimos que a través de las características podemos demostrar inteligencia, pueden ser abiertas, pero a través de la complejidad vamos a conocer el, la profundidad del conocimiento. Esto no es otra cosa más que conocer eh, ideas complejas, ¿no? Cómo expreso un problema, cómo respondo ante un problema, puedo encontrar posibles fallas en la respuesta, cuál es el verdadero reto, ¿no? Sin llegar a abrumar al estudiante, pero lo voy a conocer a profundidad. ¿Cómo es que piensa? A través de la generación de una pregunta, ¿cómo es que piensa? También otra de las características para formular una buena pregunta es el propósito. Definir primero cuál es mi propósito, despertar el interés o la curiosidad. Mi propósito es conocer específicamente un tipo de información. Mi propósito es promover la indagación a través de la introspección, es decir, que cada alumno o que cada estudiante se pueda preguntar en sus adentros y pueda emitir una respuesta a través de lo que él que ya conoce. ¿Cuál es mi propósito? Ayudar a crear, ayudar a mantener la cultura, cooperar, que se realice un trabajo en equipo. Debo de estar muy consciente sobre el propósito con el que voy a generar esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo puedo, cuáles son las formas de uso y de aplicación de las preguntas? Pues que faciliten la intervención de los participantes, sobre todo los más callados, ¿no? Los más tímidos de la clase. ¿Qué le voy a preguntar y cómo se lo voy a preguntar, ¿no? No puedo ser tan directo porque a lo mejor tiene ahí un tema, ¿no? De pánico al público o algún tema que le sea es una limitante, pues debo ser muy cuidadoso cómo se lo voy a preguntar, ¿no? También, si se lo voy a preguntar al estudiante que habla y habla y habla y habla y habla y profundiza y no llega a nada, no aterriza, pues debo de ser consciente de qué manera se lo voy a preguntar. Todo esto, pues, de entendido desde que estamos trabajando en un proceso, en un fenómeno, ¿no? Como es el fenómeno de enseñanza-aprendizaje. De esta manera podemos formular buenas preguntas. Hay que ser consciente de las características, de lo complejo, del propósito y de la forma en la que voy a usar la pregunta y para qué la voy a utilizar más adelante. Vámonos con las preguntas de enseñanza. ¿Qué son las preguntas de enseñanza? Bueno, pues son aquellas utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover y organizar los aprendizajes. ¿Dónde utilizamos preguntas de enseñanza? En la inducción de la clase, cuando queremos saber qué conoce el alumno de tal tema a través del empirismo y preguntas de conocimiento. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un bloque? Y ahí nos vamos, ¿no? Juanito, ¿qué es un bloque? Pedrito, ¿qué es un bloque? Lupita, ¿qué es un bloque? Y ahí a partir de las preguntas, no, pues yo creo que es esto, un bloque es rojo, un bloque es cuadrado, un bloque es un tipo de cuadrado con 4 dimensiones. Ah, bueno, ya estamos induciendo al tema, ¿no? A partir del empirismo estamos mostrando algo y estamos recabando información para que ellos a través de sus recuerdos y de sus memorias puedan trabajar este objeto de conocimiento. ¿Qué tipo de preguntas tenemos? Pues preguntas de prueba. Se refieren al tipo de pregunta que busca indagar sobre qué nivel de conocimiento se encuentra el educando. ¿A qué nos referimos? Pues que son este tipo de preguntas en donde podemos corroborar la veracidad del aprendizaje. Por ejemplo, preguntas de opción múltiple. ¿Es verdad que esto es un bloque? Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, podría ser, está compuesto. Inciso D, todas las anteriores. Muy bien, muchachos. La respuesta correcta, ayúdanos, Juanito, es
¿Recordamos lo que vimos la clase pasada? Sí, ¿qué vimos la clase pasada, Pedrito? Y ya estamos probando, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo, a largo plazo. ¿Pueden ser de opción múltiple? Sí, como lo acabamos de hacer. ¿Pueden ser directas? Sí, como acabamos de ver en el ejemplo. ¿Pueden ser cerradas? Sí o no. Y listo, lo acabamos de hacer, ¿no? Tenemos ahí preguntas de prueba. Preguntas generales. Se refieren, vemos aquí el objeto de conocimiento y vemos aquí un grupo. Estas se refieren al tipo de pregunta que busca recolectar información sin ningún tipo de estructura metodológica. Pueden referirse al objeto de conocimiento, al educando o al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Ok, vemos un grupo. Ok, vemos una pieza. ¿Qué es una pieza? Ok, ¿qué relación tiene el grupo con la pieza? Ya vimos que es una pieza faltante. ¿Ya se dieron cuenta cómo podemos realizar estas preguntas generales? Es parte del proceso, sí, pero no estamos conociendo el objeto de aprendizaje, ¿no? Y podemos realizarlas de esa forma. Vámonos con la siguiente diapositiva y el tipo de pregunta es pregunta de rebote. Estas se refieren al tipo de pregunta que suele utilizarse para sacar el máximo provecho, ¿no? La máxima información en el alumno cuando la respuesta que ya nos otorgó es ambigua, ¿no? Es decir, que va en dos sentidos o que es escasa, que carece de información, ¿no? Se trata de invitar al alumno a que prosiga con sus explicaciones para que nos pueda ampliar la información. Por ejemplo, muy bien, veo que conoces qué es un grupo y aparte de eso, ¿qué más me puedes comentar? ¿Qué más qué más conoces? O es decir, o sea, para que parafrasee, para que lo explique desde otras palabras y a través de la contextualización del objeto de conocimiento, pues pueda partir, ¿no? Del punto A al punto B, al punto C, al punto D y vaya ampliando, enriqueciendo su respuesta. Preguntas de ampliación, ¿qué son? Pues el tipo de pregunta que se realiza para determinar si hace falta información o hay que ampliar los conceptos. También sirven para establecer mayores relaciones entre el concepto que vemos aquí, ya sea de nivel vertical pero sobre todo de nivel horizontal, ¿no? Por ejemplo, vemos una lupa. ¿Qué es una lupa? Una lupa es un objeto para observar, muy bien. ¿Qué otros elementos conocemos de la lupa? Ah, pues también están los microscopios. Ah, pues también están los telescopios, los caleidoscopios, muy bien. Por ejemplo, ¿esta lupa con qué tiene similitud? ¿De qué otra forma se conoce a la lupa? Y ya estamos ampliando, ¿no? El vocabulario, el léxico, el lenguaje técnico con el que nos va a responder nuestro alumno. Reforzamiento. ¿Qué es el reforzamiento? Vamos a verlo de manera pedagógica y es la utilización de medios que permiten que una conducta que se considera adecuada se afiance, mientras que las no deseadas se eliminen o disminuyan. Por ejemplo, en la educación tradicional, siéntate, párate, sal, silencio, era muy marcado, ¿no? Entonces, a partir de esas conductas, pues se daban algún tipo de reforzamiento. De manera clásica conocemos algunas, de manera pedagógica contemporánea vamos a ver que existen refuerzos y castigos. Ojo, no estamos hablando de temas físicos, estamos hablando de temas cognitivos. Un refuerzo, ¿qué es un refuerzo? Todo aquello que hace que una conducta se repita. Si algo hace que una conducta se repita, estamos reforzando. ¿Podemos reforzar de manera positiva? Sí. ¿Podemos reforzar de manera negativa? Sí. ¿Qué es el refuerzo positivo? Añadir algo a la conducta que se hace. Por ejemplo, ¿lo estás logrando? Volteo a ver a los ojos al alumno. Digo, muy bien, felicidades. Lo hiciste. Este es un refuerzo positivo. Un refuerzo negativo es, ah, lo siento, no estás entregando tareas. Voy a tener que negarte la lectura de los libros que te gustan. Ya estoy generando, ¿no? Que la conducta se repita en ambos casos. Los refuerzos, pues, actúan de esta forma. También tenemos la contraparte, que son los castigos. Los castigos, pues, es todo lo que hace que una conducta deje de realizarse. Ojo aquí, el refuerzo es que una conducta se repita y el castigo es que una conducta deje de realizarse. ¿Existen refuerzos positivos? Sí. ¿Existen refuerzos negativos? Sí. ¿Qué hace el refuerzo positivo? Añade algo malo a la conducta realizada.
que la conducta deje de realizarse. Ok, muy bien, usted no quiere entregar su tarea. Bueno, ahora me va a traer un audio o un video sobre la explicación. No quiere realizar la tarea de esta forma, realícela de otra forma y aparte me va a traer su tarea por escrito. Y ya estamos añadiendo, ¿no? Ahí. ¿Quiere decir que está mal? No. Estamos realizando un castigo, ¿no? El castigo negativo elimina algo a la conducta que se realiza, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la tarea, ¿no? La conducta debe de dejar de ejecutarse. Vamos a quitar algo de ese castigo. Ok, muy bien. Usted no quiere realizar tarea, por lo tanto le voy a quitar 5 minutos que tenía libres para jugar. Se los voy a quitar para que en ese momento usted me realice o termine su tarea. Y ya tenemos el castigo. ¿De qué manera, vamos a salir un poquito aquí de las diapositivas, de qué manera se involucran el castigo, los refuerzos, las preguntas, la variación de los estímulos? Te voy a dejar este video que te comentaba al inicio para que veas de manera muy detallada. Primero disfrútalo, primero velo, recuerda tu infancia si es posible y después quiero que anotes en tu cuaderno de forma muy detallada todos los elementos que encuentras en la variación de estímulo en esta explicación pedagógica. Es un gusto, como siempre, acompañarte. Nos vemos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y cualquier cosa, ahí estamos a la disposición.